mal no descansa, y nosotros tampoco. Esto es maldad humana. Empecemos. El 5 de junio de 2018, la policía de Kenosha, Wisconsin, respondió a una llamada por incendio en una casa del vecindario calle 79. Cuando los bomberos accedieron al interior, encontraron un cuerpo calcinado. Se trataba de Randall Volar, de 34 años, un hombre que, al momento de su muerte, estaba siendo investigado por delitos graves relacionados con menores, aunque aún no había sido arrestado. Desde el inicio, los agentes notaron que algo no cuadraba. El incendio parecía provocado, y el vehículo del dueño de la vivienda no se encontraba en el lugar. Horas más tarde, ese coche fue localizado. Al volante iba una adolescente de 17 años, Crystal Kiser. En el asiento del acompañante había un arma de fuego y en su ropa restos de líquido inflamable. Durante el interrogatorio, Crystal no se ocultó. Dijo, sin rodeos, «Lo hice, no quería que siguiera haciéndole daño a nadie más». Contó que conoció a Randall Volar cuando tenía 16 años. Él se presentó como alguien dispuesto a ayudarla. Le ofrecía comida, dinero, regalos, pero con el tiempo, según declaró ella misma, la llevó a una dinámica de control, manipulación y explotación. Meses antes, la policía ya había allanado la casa de Volar. Encontraron cientos de videos ilegales con menores de edad, incluyendo material que involucraba directamente a Crystal. Pero a pesar de eso, el hombre permanecía en libertad, sin cargos, sin vigilancia. La noche del incendio, Crystal dijo que Volar volvió a citarla, que temía que todo se repitiera, que actuó en defensa propia y que luego, presa del miedo, incendió la casa y escapó con el vehículo de él. La fiscalía presentó cargos severos: homicidio intencional, incendio provocado, uso de arma de fuego durante la comisión de un crimen grave. Crystal enfrentaba cadena perpetua. La historia generó una ola de reacciones. Unos la vieron como una víctima que se defendió, otros como alguien que cruzó la línea de la justicia. Mientras tanto, el caso comenzaba a crecer, hasta convertirse en un símbolo de algo mucho más profundo. Un sistema que falla a las víctimas y una justicia que no siempre protege a quien más lo necesita. Durante meses, Crystal Kiser continuó visitando la casa de Randall Volar en Kenosha, Wisconsin. La dinámica entre ambos se tornó cada vez más confusa. Según los informes, él le ofrecía apoyo económico, comida y transporte, a cambio de encuentros que, por la diferencia de edad y circunstancias, generaban un desequilibrio evidente. Randall se mostraba como un hombre tranquilo, sin antecedentes conocidos, pero con una vida privada que levantaría muchas preguntas después. En apariencia, era un ciudadano común, pero puertas adentro su comportamiento sugería otra cosa. Más adelante, los investigadores descubrirían que Crystal no era la única joven con la que Randall mantenía contacto. Había un patrón: muchachas en contextos difíciles, muchas de ellas con necesidades básicas sin cubrir, que eran atraídas con promesas y regalos. No todas sabían con claridad lo que implicaban esas visitas. Algunas apenas entendían la situación. En junio de 2018, poco antes de los hechos que lo cambiarían todo, Crystal tuvo acceso al ordenador personal de Randall. Lo que vio allí, según su declaración, la dejó impactada. Archivos que, en su percepción, mostraban una conducta repetida con otras adolescentes. Imágenes, conversaciones, nombres, todo organizado de forma inquietante. Dijo haber sentido temor. Creyó que lo que había descubierto revelaba que otras muchachas también estaban siendo manipuladas. Pensó que si nadie hacía nada, él seguiría repitiendo ese patrón con nuevas víctimas. Y entonces tomó una decisión. El 5 de junio de 2018,
Crystal fue hasta la casa de Randall. Según sus palabras, él intentó iniciar el mismo tipo de acercamiento que ya había ocurrido antes. Pero esta vez ella llevaba consigo un arma. Se produjo un disparo. Después tomó el coche de él, lo incendió y huyó del lugar. Horas más tarde, la policía hallaría a Randall sin vida, y no mucho después, Crystal sería detenida. La detención generó un gran revuelo. Para algunos, ella había actuado bajo presión, empujada por un entorno que nadie quiso ver a tiempo. Para otros, había cruzado una línea. ¿Fue un acto desesperado? ¿Una reacción a años de silencio? ¿O un crimen que debía responderse con todo el peso de la ley? Lo cierto es que el caso no tardó en dividir opiniones. La historia de Crystal no se ajustaba fácilmente a ninguna categoría, y desde ese día todo cambió. Tras su detención, Crystal fue llevada al Centro de Justicia Juvenil del Condado de Kenosha. Tenía solo 17 años. Lo que ocurrió después provocó un debate nacional. La fiscalía decidió acusarla como adulta, con cargos que incluían homicidio intencional en primer grado y otros delitos relacionados con la propiedad de volar. De ser condenada, Crystal enfrentaría cadena perpetua. Pero lo que más llamó la atención fue la falta de contexto en la acusación. La historia previa entre ella y Randall Volar no fue mencionada en un principio. Tampoco se consideraron los elementos que podrían haber influido en su conducta. Para la ley, se trataba simplemente de un caso de homicidio premeditado. Y sin embargo, poco después de su detención, surgieron nuevos datos que cambiaron por completo la percepción pública del caso. En los archivos incautados en la casa de Volar, las autoridades encontraron material digital que revelaba un patrón claro: contactos con múltiples adolescentes, registros de encuentros, conversaciones archivadas. Había evidencia de que Volar ya había sido investigado antes, e incluso que estaba en libertad sin cargos firmes al momento de su muerte. La revelación encendió las alarmas. ¿Por qué alguien con ese tipo de historial no estaba siendo vigilado de cerca? ¿Por qué las autoridades no habían intervenido antes? La defensa de Crystal argumentó que ella era una joven vulnerable, víctima de una situación que escapaba a su control. Alegaron que actuó bajo un estado de angustia profunda, después de haber sido manipulada durante meses por un adulto con poder sobre su vida. El término defensa por abuso comenzó a tomar fuerza en los medios. El caso rápidamente trascendió el ámbito legal. Organizaciones de derechos civiles, activistas y comunidades enteras comenzaron a pronunciarse a favor de Crystal. Surgieron campañas en redes sociales con el hashtag #FreeCrystal y se recaudaron fondos para cubrir su defensa legal. Para muchos, ella representaba algo más que un expediente judicial. Era el rostro de un sistema que, según sus críticos, castiga a quienes sobreviven situaciones extremas en lugar de protegerlas. Otros, en cambio, advertían que romantizar el caso podría sentar un precedente peligroso. La tensión creció. Cada nueva audiencia era seguida con atención por periodistas, cámaras y simpatizantes de ambos lados. La historia de una adolescente común se había convertido en una batalla legal y moral que desafiaba los límites del sistema judicial. Mientras Crystal esperaba su juicio, el debate sobre su caso continuaba dividiendo al país. Algunos la veían como una sobreviviente, otros como una adolescente que había tomado la justicia por su cuenta. Pero entre esos dos extremos surgía una verdad incómoda. El sistema no estaba preparado para casos como el suyo. Los abogados de la defensa solicitaron que se aplicara una ley estatal pensada para proteger a personas atrapadas en redes de explotación. Esta norma permitía, bajo ciertas condiciones, que quienes hubieran sido forzados o manipulados pudieran argumentar que su reacción estuvo directamente relacionada con lo vivido. La fiscalía, por su parte, insistía en que Crystal había planeado lo ocurrido.
mostraban registros de búsqueda en su teléfono, mensajes previos y el hecho de haber llevado un arma. Para ellos no fue una reacción impulsiva, sino un acto deliberado. El tribunal debía decidir si permitiría que la defensa usara esa ley como parte del argumento en juicio. Esta decisión marcaría un antes y un después. Mientras tanto, los medios nacionales ya habían tomado el caso como un símbolo de algo más grande. Documentales, entrevistas y artículos comenzaron a circular, narrando distintas versiones de lo ocurrido. Cada publicación aumentaba la presión sobre los fiscales y sobre el sistema judicial en general. En paralelo, el perfil de Randall Volar seguía revelando detalles inquietantes. Se supo que meses antes de su muerte había sido arrestado y liberado bajo fianza mientras se analizaban los materiales digitales encontrados en su casa. A pesar de lo grave de la situación, no se le impusieron medidas restrictivas. Cristul seguía visitándolo mientras la investigación seguía abierta, y nadie hizo nada para evitarlo. Las preguntas eran inevitables. ¿Por qué el sistema no actuó con más firmeza? ¿Por qué una menor seguía en contacto con alguien que ya estaba siendo investigado? En 2019, un tribunal finalmente permitió que la defensa usara la ley mencionada para apoyar su argumento. Fue un paso importante, pero el juicio seguía sin fecha concreta. La pandemia lo retrasó aún más, y mientras tanto, Cristul pasó casi 2 años en prisión preventiva, sin una condena, pero tampoco en libertad. Durante ese tiempo, las campañas en su favor crecieron. Figuras públicas, abogados pro bono y activistas insistían en que su historia era la de muchas otras jóvenes invisibles, atrapadas entre la pobreza, el silencio y un sistema que responde demasiado tarde. Cristul se convirtió, sin proponérselo, en un rostro incómodo para el sistema judicial estadounidense. En 2022, después de años de espera, el caso de Cristul Kaiser volvió a los titulares. La Corte Suprema de Wisconsin emitió un fallo clave. Dictaminó que sí era legal que su defensa utilizara la ley de protección a víctimas para argumentar que su conducta estuvo relacionada con lo que había vivido. Era una decisión histórica. Ese fallo no significaba una absolución automática, pero abría la puerta para que su caso fuera visto bajo una nueva luz. Por primera vez, se reconocía oficialmente que alguien en su situación tenía derecho a explicar por qué había actuado como lo hizo. La fiscalía, sin embargo, mantenía su acusación. Aunque el fallo limitaba algunas de sus opciones, aún podían buscar una condena. Pero cada vez era más difícil sostener una narrativa que ignorara el contexto completo. En paralelo, organizaciones civiles intensificaron sus esfuerzos para reformar las leyes que afectan a jóvenes en situaciones similares. Cristul no era la única. Su caso había sacado a la luz decenas de historias parecidas. Menores atrapadas en entornos inseguros, ignoradas por el sistema, que terminaron enfrentando consecuencias extremas por decisiones tomadas bajo presión. En julio de ese mismo año, Cristul fue puesta en libertad bajo fianza, gracias a una campaña de recaudación que alcanzó los $100,000. Salió del centro de detención con los ojos bajos y sin declarar una sola palabra. Pero su imagen recorrió el país. Algunos la recibieron como símbolo de resistencia. Otros aún dudaban de su versión. A partir de entonces, el juicio quedó suspendido indefinidamente mientras las partes exploraban la posibilidad de un acuerdo. Los cargos seguían sobre la mesa, pero el caso había cambiado de forma. La fiscalía sabía que cada paso sería examinado por la opinión pública, y la defensa había ganado un margen inesperado. En los meses siguientes, Cristul mantuvo un perfil bajo. No dio entrevistas. No apareció en redes. Pero su nombre seguía presente en debates legislativos, campañas de derechos civiles y foros judiciales.
se había convertido en el centro de una discusión profunda sobre justicia, género, desigualdad y responsabilidad institucional. Lo que empezó como un caso local terminó siendo una señal de advertencia, una prueba de cómo el silencio, la indiferencia y la burocracia pueden empujar a una persona joven a tomar decisiones desesperadas, y de cómo, a veces, el sistema tarda demasiado en hacer preguntas importantes.